¡Epa, compadre! La hojilla. Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez. Valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, prepárense. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Sabemos que Rusia tiene huellas en muchas elecciones alrededor del mundo. Escuchamos esto de nuestras contrapartes europeas también. Mi consejo para México sería: pongan atención. Amo a Tillerson. Yo amo a Tillerson. Algunos medios mexicanos ya están denunciando el hackeo ruso en las elecciones presidenciales en su país de 2018. ¿De qué te sirve ser paranoico si además no eres previsor? Entre los artículos que pululan por ahí nos quedamos con este, del diario El Financiero, escrito por Fernando García Ramírez, y que por alusiones nos tomamos la libertad de comentar. No hemos terminado de entender la agresiva política rusa contra la democracia en Occidente. Disculpe, don Fernando, pero no es que no haya terminado de entender la política rusa, es que ni siquiera ha empezado a entenderla. Pero siga, por favor, que no quiero interrumpirlo desde tan temprano. La nostalgia de Putin por el imperio stalinista es uno de los factores que explican que Rusia haya adoptado la desestabilización de las democracias. A ver, la última vez que las democracias occidentales se desestabilizaron gravemente fue cuando Hitler llegó al poder, lo que acabó con Rusia, por aquel entonces Unión Soviética, invadida por alemanes y con más de 20 millones de mis compatriotas asesinados. Así que créame, a nadie más que a Rusia le conviene una Europa estable, porque en cuanto se vuelven locos por allá, los que terminamos pagando los platos rotos somos nosotros. Rusia ha intervenido en diferentes formas en las elecciones de Estados Unidos, en la votación del Brexit, en el referéndum italiano, en Alemania, Ucrania, Austria, Francia, Finlandia. En Finlandia también. Nuestros hackers son tan discretos que ni siquiera en RT estamos al tanto de sus maniobras, pero gracias por ponernos al día. Estados Unidos no pudo prevenir el asalto y hoy mismo está en curso una investigación del FBI sobre el grado de participación rusa en la elección de Trump. Claro, está en curso porque tienen un año investigando y probablemente llegan a 2 o 3 o 5 porque no han encontrado nada. El INE detectó recientemente que desde computadoras en San Petersburgo se realiza el mayor número de accesos al sitio votoextranjero.mx. Bueno, en realidad quien afirmó eso no fue la INE, sino un colega suyo del diario El Universal que citó fuentes anónimas y no aportó ningún dato.
La FEPADE debería estar investigando ya la propaganda que realiza el gobierno ruso a través de su agencia noticiosa, Russia Today. A ver, RT no es una agencia noticiosa, es un canal de noticias, ¿vale? Pero puestos a llamarnos agencia, ¿por qué no mejor agencia de espionaje, que suena así como más aterrador? Russia Today transmite en México desde septiembre de 2016. Cuenta con un canal de televisión en Easy con una muy fuerte presencia en las redes sociales. Esto sí que es escandaloso. O sea, un canal extranjero en castellano que opera en México y encima está presente en las redes sociales. Algo así como CNN, Antena 3, SCTV o la RAI. RT opera en dos sentidos. Por un lado, todas las notas sobre México son negativas y muy especialmente las que tienen que ver con el gobierno mexicano. Es que no nos la ponen fácil, don Fernando. ¿Qué hacemos si el pan de cada día en México son noticias como esta? ¿Qué culpa tenemos nosotros de que las propias cifras oficiales del gobierno admitan que cada día hay más pobres, por no hablar de los desaparecidos? ¿Por qué los rusos tendrían interés en intervenir en los procesos electorales mexicanos? Por la misma razón que intervinieron en Cataluña y Holanda. Exacto. Por la misma razón y sustentada en las mismas pruebas. Ninguna. Ya están en México y actuarán en favor de Andrés Manuel López Obrador. Esta es la segunda llamada. Segunda. Y seguro habrá una tercera, cuarta, quinta y hasta 38ª, ¿verdad? Lo suponía. Para concluir, yo le propongo una teoría loca, don Fernando, hasta absurda si así lo prefiere. Suponemos por un momento que RT no existe. Es demasiado descabellado imaginar que mucha gente en México esté descontenta con la situación en el país por otros motivos que no sean la injerencia rusa. No sé, tal vez los indicadores sociales, la inseguridad, la corrupción, la violencia narco estén más relacionados con el sentir de los mexicanos que los tuits de actualidad de RT. A lo mejor ahí está el detalle, como diría Cantinflas. Piénselo con calma y luego me dice. Y no le pido que lo haga por nosotros porque al fin y al cabo estamos acostumbrados a las acusaciones sin sustento una y otra vez. Hágalo por sus compatriotas. Hágalo por México. América Latina no necesita nuevos poderes imperiales que solo busquen beneficiar a su propio pueblo. El modelo de desarrollo liderado por el Estado de China recuerda al pasado. No tiene por qué ser el futuro de este hemisferio. La creciente presencia de Rusia en la región también es alarmante, ya que continúa vendiendo armas y equipamiento militar a regímenes hostiles que no comparten ni respetan los valores democráticos. Nuestra región debe ser diligente para protegerse de los poderes lejanos que no reflejan los valores fundamentales compartidos en esta región. Mi amado Tillerson, amo a Tillerson. Yo amo a Tillerson. Hoy les tengo un par de adivinanzas. ¿Qué país es conocido por sus abusivas prácticas económicas en Latinoamérica desde hace décadas? Correcto, China. ¿Y qué país ha sido históricamente el principal interventor en asuntos internos de América Latina? Exactamente, Rusia. Parece una broma, pero eso es lo que va diciendo el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, en su gira por el continente. Y lo que es más grave, con bastantes medios y gobiernos tomándoselo en serio. Según expresó Tillerson en su parada en México, China está llevando a cabo prácticas comerciales injustas en la región y Rusia tiene tentáculos con los que estaría buscando intervenir en las elecciones locales. Y además vende armas a regímenes que no respetan la democracia. Con ustedes, el top 3 de los momentos El burro hablando de orejas, protagonizado por Tillerson. Número 3. El país que más ha extraído los recursos naturales y financieros de América Latina acusa a otros de prácticas comerciales poco éticas en el continente. Número 2. El país que más golpes de Estado ha organizado en Latinoamérica acusa a otros de intervenir en sus democracias. Número 1. El país que más dictaduras ha apoyado al sur del Río Bravo acusa a otros de vender armas a países poco democráticos de la región. Y por si este top 3 les parece poco, súmenle que la administración que con más vehemencia niega la supuesta injerencia rusa en sus elecciones ahora acusa a Rusia de injerencia en las elecciones de otros. El cara
conservadurismo hecho arte. Entre las principales preocupaciones expresadas por el secretario de Estado en su gira, además del retraso en la construcción del muro con México y la reforma de Telecán, está, como no, Venezuela. Y con la intención de batir el récord mundial de cinismo, al mismo tiempo que acusaba a terceros países de injerencia en la región, Tillerson animaba al ejército venezolano a dar un golpe de Estado. Como lo oyen. De Honduras, por cierto, seguro que no oyeron nada porque ni la mencionó. Al fin y al cabo, la actitud y el discurso del gobierno estadounidense no sorprenden porque forman parte de la misma doctrina que con matices han llevado a cabo todos sus predecesores desde tiempos de Monroe. Pero que el funcionario sea recibido a bombo y platillo por los gobiernos y prensa de algunas de aquellas naciones a las que Trump considera países de mierda y de las que quiere separarse con un muro, no dejan de sorprender. O no tanto. Y es que para convertirse en patio trasero de Estados Unidos solo hacen falta dos cosas: un presidente en Washington que lo promueva y un grupo de pares latinoamericanos que lo permitan. Y desafortunadamente, desde hace casi ya 2 siglos, nunca falta ninguno de los dos. Por un mejor mañana y un futuro más brillante, ya lo dijo el comandante, pleno como luna llena. Nicolás Maduro, conductor de las victorias, va guiando a Venezuela por la paz y por la gloria. Por eso es que ahora tenemos la fortaleza de contar con la nobleza de un ser justo y combatiente. Nuestro presidente, hombre obrero y de los barrios, él sí manda con su pueblo, porque es revolucionario. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Quiero presentar primero que nada un libro que nos trajeron unos camaradas de Argentina. Tenemos patria, tenemos proyectos, somos futuro. Por cierto, por allá pasó Don Tillerson. Macri que lo recibió en el Vestier. Dice aquí: querido compañero de la patria grande, Mario Silva, te hago entrega de esta publicación que demuestra que con amor y entrega se puede cambiar la dura historia de América Latina. Con afecto, Diego Iturzarri, militante de la Cámpora. Y está otro compañero más, una compañía. Un abrazo. Esto no puede dejar pasar porque la Tillersonmanía está muy buena. Tú sabes que yo le vengo haciendo seguimiento completico. Y desde esta mañana estaba esperando. Lástima que fue ahorita cuando vinieron a publicar el video del encuentro entre Santos y mi amigo Tillerson. Los 10 minutos iniciales no tienen pérdida. Y la primera pregunta que hace Bloomberg tampoco tiene pérdida. Vamos a escucharlo, ¿verdad? Y después empezamos con el programa en firme. Vamos a empezar con Colombia. Vamos de adelante para atrás. Sí, señor. Okay. Secretario Tillerson, repasamos los diversos temas de nuestra rica agenda binacional. Y también le contamos sobre el trabajo que venimos haciendo en temas de interés para los dos países. Conversamos, por ejemplo, sobre el problema mundial de las drogas ilícitas. Un tema en el que estamos de acuerdo con usted, secretario Tillerson. Nuestros países tienen una responsabilidad compartida. Ni hay oferta sin demanda, ni hay demanda sin oferta. Como parte del diálogo franco... Ya voy. Para nuestra empresa exitosa. Por favor, estamos hablando en términos capitalistas. Demanda y oferta. Empresa exitosa. Mejorar la calidad. Sí. Triplicó escuchen bien, triplicó la producción de cocaína y en Estados Unidos triplicaron las narices para eso. Y abierto que tenemos, detallamos las acciones que hemos emprendido en este frente y los logros que estamos alcanzando. Entre el año pasado, el 2017, y lo que va de este año,
se han erradicado forzosamente 54.000 hectáreas. Se sobrecumplió la meta y para finales de este año esperamos llegar a las 115.000 hectáreas. Pregunta número 1. Dígamelo de una vez. Está pendiente con República Dominicana. Ok, sí. Vamos a estar pendientes porque todo el día estuvimos pendientes con República Dominicana. Vamos a estar pendientes con un pase a República Dominicana. Ve bien. Hasta 115.000 hectáreas fumigadas. Totalmente. Me imagino que con agroquímicos para aumentar la producción, Para mantenerla libre de plaga. Él está sobre trabajado. Sí, correcto. Okay. Y en materia de sustitución voluntaria, que por primera vez podemos hacer con altas probabilidades de éxito gracias a la paz, hemos firmado acuerdos colectivos con más de 124.000 familias que dicen poseer cerca de 95.000 hectáreas de cultivos ilícitos. Casi 30.000 de esas familias ya hoy están sustituyendo sus cultivos ilícitos. Perdón, aseguran la producción. Aseguran la producción. Bien. Hemos alcanzado cifras récord en materia de incautación, que es donde la lucha contra el narcotráfico, y nosotros hemos aprendido en esa lucha, es donde es más efectivo. Créanme que han aprendido. Sí. Sobre todo, haber pasado de las mafias locales, hacendados, mafiosos, pranes, pasar a que el Estado institucionalizó la droga, sí. Aprendieron. Efectiva. Por ejemplo, en estos 8 años de gobierno hemos incautado más de 1.800 toneladas de cocaína, una cifra sin precedentes, mucho más elevada que en los 8 años anteriores. Párate. El año pasado. Párate. 1.800 toneladas. 1.800.000 kilos. 1.800.000 kilos. 1.800.000 ¿Cuánto será la producción? Porque 1.800 kilos no le llega ni a Miami. Que siempre se dice que cuando son esto, digamos, es un 10% lo que siempre las autoridades dicen que es lo que se incauta. O sea, la producción creció. Exacto. O sea, ahí, esto parece un tragicómico, pero es real. Sí, sí. No. Que vamos a ver, estamos viéndolo aquí como una declaración de negocio, de amor. Totalmente. Okay. Pasado se incautaron 416 toneladas, cifra récord para un año. El trabajo conjunto entre nuestros dos países está dejando resultados positivos. Por cierto, que esas 1.800 toneladas que son incautadas, obviamente también van al mercado. Claro, legalizadas. Resultados positivos. Tan solo el año pasado, nuestras Fuerzas Armadas, con el apoyo de Estados Unidos, llevaron a cabo más de 460 actividades en temas como investigación criminal, antisecuestro, antinarcóticos y la lucha contra la delincuencia organizada transnacional. El apoyo de Estados Unidos a los esfuerzos que venimos haciendo para tener un país libre de minas antipersonal, luego de haber sido el país... Perdón, hay que aclarar algo, ¿no? Que las minas antipersonales las colocó, los paramilitares las colocó el ejército. Ojo. país más minado del mundo entero, después de Afganistán, ha sido muy importante. Ya hemos limpiado de minas 185 municipios. El trabajo conjunto también se ha extendido a cooperación judicial, asistencia legal, a la extradición, a la lucha contra la corrupción. Juntos hemos dado ayuda a Centroamérica en materia de seguridad. Y Colombia ha capacitado a más de 15.000 oficiales de policía de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, de Costa Rica, de Panamá, de República Dominicana. Se multiplican las sucursales, compadre. Así es, nueva franquicia. Franquicia. Está subiendo la franquicia. Ve los países que nombró, ¿no? Ojo. Ajá. Durante la reunión también le compartimos al secretario Tillerson nuestra preocupación por la grave situación que está viviendo el pueblo venezolano. Por favor, ese tema
Fíjense bien, yo quiero hacer una acotación. En todas las giras de Tillerson, él pasó por México, luego fue a Argentina, pasó por Perú y ahora Colombia. ¿Cierto? Y qué raro que no ha pasado por Brasil. Bueno, lo hizo Núñez, hizo una declaración importante en ese sentido. Incluso criticó el llamado de golpe de Estado que hizo Tillerson en Austin, Entonces, esa escala no va. No va, y bueno, es importante también que un país con el peso geopolítico que tiene Brasil, más allá del cambio de régimen que se dio, tenga una postura disonante con lo que venía diciendo Tillerson, que digamos que ha venido con un tono desde Texas, donde se intentó mostrar con mucha fortaleza, con mucha, digamos... Más bien bajó el tono. Tratando de proyectar poder y, digamos, con las últimas, digamos, con Perú y ahora con Colombia, digamos, como que ese tono se ha ido como moderando, quedando, digamos, en ese... En Colombia parece que el que desmoderó el lenguaje fue... porque es el único presidente que ha declarado en conjunto con Tillerson. Sí. Este señor que está aquí. Sí, porque cuando se nombró el embargo en Argentina, lo hizo fue con el canciller argentino. Ajá, y en México lo hizo con el canciller de México y el canciller de Canadá. Exactamente. Y en Perú con el canciller. Solamente aparecieron en un Tea Party con Kuczynski. Pero este es el único que ha salido a declarar. Claro. El único. Con 8 bases, cualquiera declara. La aguda crisis que atraviesa el vecino país, fruto de la fracasada revolución que abandera el presidente Maduro, tiene repercusiones enormes para Colombia y para toda la región. Ya vamos a hablar de eso. A la grave situación humanitaria que el régimen dictatorial se niega a reconocer, se suma ahora la convocatoria de elecciones presidenciales. Unas elecciones que para nosotros no tendrían validez porque no ofrecen ninguna garantía, ninguna. Ya voy, Santo. Tú sabes que ya se vota en casetas en todo el medio de las plazas y todo. Imagínate el fraude, ¿no? Totalmente. Pero yo quiero hacer una acotación aquí, pero una pregunta. ¿Quién carajo eres tú para decir si tú aceptas o no aceptas las elecciones en Venezuela? No las van a ofrecer. Maduro no aceptaría jamás ir a unas elecciones libres y transparentes porque sabe que las pierde. Está leyendo un Y en esas condiciones será imposible para Colombia. Y pienso que para muchos países democráticos como los del Grupo de Lima, reconocer cualquier resultado. Es urgente restaurar el cauce democrático en Venezuela, porque son los ciudadanos los que están sufriendo las consecuencias de una dictadura al garete. Y una vez más, reitero que Colombia está lista para seguir brindando asistencia humanitaria a nuestros hermanos venezolanos. Contrabando y todo eso. Me alegra profundamente, secretario Tillerson, ratificar que a pesar de los desafíos que enfrentamos, nuestra agenda bilateral va mucho más allá de la lucha contra las drogas ilícitas y la promoción de la seguridad. Los lazos comerciales entre nuestros países son cada vez más fuertes. Claro. Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, la inversión de Estados Unidos en Colombia ha superado los 2.3 billones de dólares. Más de 230 empresas de Estados Unidos se encuentran instaladas hoy en nuestro país. Qué horror. Y nos alegra ver que cada día más productos colombianos... Rapidito, porque estamos en análisis. ¿Qué representa eso que le acaba de decir? Sí, bueno, básicamente, digamos que también es un elemento expresivo de lo que se está dando en la región, que digamos la contentura, la emoción, la empatía de ser, digamos, en ese campeonato de a ver quién abre mejor las piernas a los Estados Unidos, sea Juan Manuel Santos el que gane. Evidentemente, lo que ha venido pasando en Colombia, lo que te describe es una situación de Estado fallido. Totalmente. Así, lo que está hablando ahí es un Estado fallido, que bueno, que entregó hasta los mínimos rasgos de soberanía en lo militar, en lo monetario, en lo económico y en lo financiero a los Estados Unidos. Ahora, eso también tiene unas implicaciones con respecto a la naturaleza también de la gira de Tillerson. No sé si adelantamos un poco. Dale, adelante. En ese sentido, que digamos, una de las tesis que se había comprobado es que con los últimos cambios de régimen, empezando por Fernando Lugo, por Zelaya, luego de Dilma,
estos cambios de régimen, incluso también el que sucedió en Argentina, que fue, digamos, en los cabales, en los canales de la democracia, entre comillas, la preocupación de Tillerson, sabiendo que tiene, digamos, un conjunto de países alineados a las empresas estadounidenses, a las petroleras, a los grandes bancos, ¿cuál es la preocupación de que China y que Rusia, digamos, tengan una presencia mayor en Latinoamérica? Y eso te dice algo, es decir, si cada vez son menos los países, si cada vez son más los países que tienen alineados a su estrategia, ¿por qué esa preocupación? Y hay datos fundamentales que también te hablan de cómo está cambiando el signo geopolítico del continente. Desde el año 2005 hasta la actualidad, China ha invertido aproximadamente 140.000 millones de dólares, que sobrepasa la inversión estadounidense en ese mismo lapso de tiempo. Entonces, digamos, ¿por qué Tillerson dice eso? Básicamente porque aunque sean gobiernos alineados con ellos, podrían estar recibiendo financiamiento chino y financiamiento ruso para el conjunto de este proyecto de la Franja y la Ruta, que es un proyecto geopolítico, digamos, para mermar la influencia del dólar y de las empresas estadounidenses, y que estos, estando recibiendo este financiamiento, podría, digamos, alterar la influencia geopolítica digamos, en el mediano plazo. Y la gira de Tillerson, fundamentalmente, es una respuesta a lo que pasó entre el 19 y el 22 de enero, que fue la presentación oficial en el marco de la CELAC, que es un dato que no se debe perder de vista, donde asistieron todos los cancilleres, incluyendo los del Grupo de Lima, a la presentación del proyecto de la Franja y la Ruta. Entonces, digamos, la gira de Tillerson viene a responder geopolíticamente a ese hecho, a esa situación, buscando, digamos, contrarrestar la presencia que estén generando los chinos, porque, digamos, esta semana, y eso, digamos, es lo interesante también de lo avasallante de cómo se están moviendo las relaciones internacionales. Nada más con la reunión que hubo en Europa, con Europa del Este y Europa Central, China le quitó 16 países de Europa a los Estados Unidos. Incluso hay una ruta, aparte de la ruta de la seda, va a pasar por Belgrado y Budapest con el gobierno de Hungría, de Víctor Orbán, y eso, digamos, presiona aún más a los Estados Unidos a reforzar su política de enfrentamiento, incluso con la Unión Europea. También lo que se está dando en Asia Central, lo que se está dando en Medio Oriente con las derrotas que ha tenido Estados Unidos en Irak y en Siria. Luego me vas a aclarar que en cuestión de moneda, sí también es un ataque contra el dólar. Totalmente, incluso los chinos ya tienen planteado no solamente la emisión del petroyuan, que serían, digamos, estos contratos de futuros que le van a hacer la competencia al petrodólar, sino también este conjunto de, digamos, de una nueva arquitectura financiera, económica, para, digamos, no ser tan dependiente del mercado de exportaciones de los Estados Unidos, fundamentalmente. Entonces, digamos, se da este movimiento en Europa, se da este movimiento en Asia Central, se da este movimiento en Medio Oriente, y presentan la Franja y la Ruta en la CELAC como, digamos, un pivote también, digamos, cargado de, digamos, una idea bolivariana, soberanista, y que además forma parte de la arquitectura regional que armó Chávez. Presentan ahí el principal proyecto que les compite en su, digamos, estrategia de dominación global. Entonces, digamos, es el principal signo geopolítico de la visita de Tillerson, y lo de Colombia es fundamental porque los chinos están ahí y podrían en los próximos 5 años desplazar a los Estados Unidos como el principal socio comercial de Colombia. Sí. Por eso la guerra contra López Obrador, para que no llegue en México. Evidentemente, porque ese cuadro, el cuadro económico del continente, en términos financieros y económicos, va a tender a cambiar. Es decir, Estados Unidos dilapidó sus reservas, dilapidó su poder económico en las guerras que inició Bush en Medio Oriente. Entonces, viene la crisis financiera del año 2008. Y en ese tiempo... Que no la han podido superar. Que no la han podido superar. Tienen un grave problema de déficit fiscal, tienen un gran problema en el techo de deuda. Y, digamos, en ese marco temporal es que los chinos y los rusos, en este nuevo eje multipolar, han armado una estrategia para cubrir esos vacíos que ha dejado los Estados Unidos. Seguimos. Están llegando al mercado de los Estados Unidos. A noviembre del año pasado, Colombia exportó a Estados Unidos 3.730 millones de dólares en bienes no minero-energéticos. Y queremos que cada vez más empresas estadounidenses hagan negocios con Colombia, inviertan en nuestro país. El sector privado juega un papel clave en el impulso del comercio y la inversión. Y por eso... Perdón, ¿tú tienes algo que decir con respecto a eso, Daniel? Sí, no, de verdad, bueno, buenas noches, saludos a todas y a todos. Lo del presidente Santos, efectivamente, como decía ahora William, es uno de los presidentes que más le ha abierto, casi que literalmente, las piernas ahora al canciller o el secretario de Estado de los Estados Unidos. Digamos que este señor que viene a hacer lo que hizo en un momento John Foster Dulles cuando la cumbre panamericana en los años 50, previo ahora
a la cumbre de las Eso fue Américas. previo a la invasión a Guatemala. Previo a la invasión a Guatemala, es correcto. En el 52. Es correcto. Y en pleno asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, ahí en Colombia, planificado y ejecutado por la CIA, ¿no? Entonces, este señor que viene a hacer algo similar a lo que hizo John Foster Dulles el siglo pasado, viene ahora a hacer un preámbulo, pues a darle una apertura a lo que va a ser la agenda de la Cumbre de las Américas que se va a dar ahora en Perú en el mes de abril. Pero este señor, lo increíble es que él dice que hay números positivos con referente al tema del narcotráfico. O sea, ahora hace 2 semanas se filtró una información de la DEA que el 92% de la cocaína que está circulando en los Estados Unidos por las narices de los 300 millones de norteamericanos que hacen vida en ese espacio geográfico viene de Colombia. El 92% de la cocaína. Segundo, habla de la revolución fracasada. O sea, uno de los países que más ha captado dinero de la renta petrolera venezolana ha sido, a través del lavado de dinero, el narcotráfico y la fuga de capitales, extracción, contrabando de extracción de gasolina, ha sido Colombia, que ha captado nada más en el año que fue cuando ellos publicaron cifras entre 2010 y 2014 de más de 20.000 millones de dólares que se lo sumaron a sus reservas internacionales. Entonces ellos dicen que, bueno, otra cosa que dice que acá no hay garantías en las elecciones. O sea, por favor, el sistema electoral colombiano no se puede comparar con el sistema electoral. Además, la participación, la alta participación que tiene Venezuela. En Colombia ofrecen carnet de trabajo, carnet de estudio a aquellos que van a ejercer el voto. O sea, que casi que generan un chantaje para que la gente se dirija a las urnas electorales o lo que es la libreta militar, etcétera. O sea, hay una cantidad ahí de preventas que están acompañadas con el tema electoral. Incluso creo que en Perú el voto es obligatorio, incluso, que si no te multan, si no votas. Exactamente. Acá es completamente libre. Si quieres ir a votar, vas, y si no quieres... Y tenemos altos índices. Altos índices de participación. Sí. Habla de crisis humanitaria, por favor. O sea, la crisis humanitaria. En este momento, las Naciones Unidas está a punto de desembolsarle 316 millones de dólares a Colombia para que atienda la situación que tienen en La Guajira colombiana por el abandono y la cantidad de niños que mueren a diario de hambre, de sed, abandono. Entonces no solamente en La Guajira, sino en el departamento del Chocó. Decías tú la balcanización de Colombia, porque la economía en Cúcuta o el norte de Santander totalmente diferente a la de Bogotá. Totalmente diferente. Exactamente. Entonces el tema de los cultivos, prácticamente, bueno, pareciera que fuese a ser ahora una cooperativa, como lo que fue la cooperativa de Pimpineros, que era para legalizar el contrabando. En serio, esto es en serio. La gente puede pensar que esto es... Pero esto no es juego. En Colombia es una empresa, existe una figura, una empresa. exactamente, son pequeños empresarios. O sea, todo aquel que traiga gasolina, lleve gasolina, extraiga gasolina a Venezuela, tranquilamente puede tener una figura jurídica, puede estar inscrito en un sindicato. Importadores. Exacto, son importadores de gasolina, que son las cooperativas de pimpineros, que pueden vender legalmente gasolina en la calle, pueden almacenar gasolinas en su casa o incluso vendérselas a Ecopetrol, que no tenemos que dejar de decir esto. A Colombia le queda muy pocos años de petróleo. Entonces, o sea, casi que legalizando el tema, o sea, la gente va y se registra para que se cense y tengan control sobre la cocaína. Estamos claros que Colombia está el mayor ingreso en dólares que incluso no pueden. Eso no aguanta una auditoría del Banco Central de Colombia. Totalmente, o sea, todos los ingresos por droga. Es la mayoría de los ingresos por droga. Pero ¿de dónde viene? O sea, Colombia tiene un paraestado y un narcoestado. O sea, en Colombia hay narcooligarquía, narcopolíticos, narcosenadores, narcogobernadores, narcopresidentes. O sea, tenemos que recordar que Álvaro Uribe Vélez, que es casi que el fundador de las Autodefensas Unidas de Colombia, que luego ahora se conformaron en uno de los carteles de narcotráfico más grandes del continente, que es el Clan del Golfo, que opera en el norte de Santander, enviando cocaína hacia México para luego pasarla hacia los Estados Unidos. O sea, viene directamente de la familia de Álvaro Uribe, que fue socio
Pablo Escobar Gaviria cuando era el jefe de la aeronáutica civil en Colombia. O sea, narcoestado, aparatos de inteligencia vinculados con el narcotráfico, con el caso del antiguo DAS, los asesinos incluso del fiscal Danilo Anderson, que salieron de allá de Colombia, estaban vinculados al narcotráfico. El caso de Jorge Nogueira, que estaba estrictamente vinculado con el narcotráfico y con el paramilitarismo en las Autodefensas Unidas de Colombia. Entonces tenemos todo un aparataje que está básicamente sustentado en el narcotráfico. O sea, es la cocaína lo que sustenta el Estado colombiano y es la cocaína la que han venido a meter en nuestra frontera para que sea punto de operación y centro de lavado de dinero para extraernos la moneda, para extraernos la gasolina, que de paso es materia prima para la elaboración de la cocaína, y extraernos toda la cantidad de productos para generar todo este desajuste cambiario y desajuste de los precios que hay hoy en día en Venezuela. Seguimos, no te va a quedar. Adelante, adelante. Eso valoramos mucho, el papel del US Colombia Business Council, que reúne a 40 de los presidentes más importantes de las empresas de los dos países. Por otra parte, espacios como el diálogo de alto nivel han dejado resultados en materia de cooperación en temas claves como la energía, la educación, el desarrollo rural, la ciencia y la tecnología. Colombia está comenzando a aprovechar todo su potencial. Nos falta un largo camino por recorrer, pero tenemos avances muy importantes en temas cruciales como la lucha contra la pobreza, el desarrollo de la infraestructura, el crecimiento de nuestra economía. El mundo está descubriendo nuestro país. El año pasado recibimos casi 6 millones de visitantes, más de 470,000 de ellos de los Estados Unidos. Queremos seguir avanzando por la senda del desarrollo y un elemento muy importante es ese proceso de nuestro ingreso a la OECD. Y le agradecemos al secretario Tillerson su apoyo para completar nuestro proceso de ingreso. Colombia y Estados Unidos compartimos los valores de la democracia y de las libertades que nos dejaron nuestros padres de las respectivas patrias, así como el interés de consolidar una región cada vez más próspera, cada vez más segura. Tenemos una agenda amplia y diversa y esperamos seguir trabajando con usted, con la administración del presidente Trump, para profundizar aún más nuestra gran relación. Una relación que más que aliados y socios, también es de amigos. Una vez más, secretario Tillerson, gracias por su visita y por el apoyo permanente y decidido de los Estados Unidos por el futuro de Colombia. Y nuevamente, bienvenido a esta nuestra patria. Gracias. Perdón, ¿ustedes recuerdan que Tillerson en Texas, antes de salir a la gira, regañó, y aparte de eso hubo un regaño por parte de Trump, ¿verdad? Regañó a Colombia porque se multiplicó por 3 la producción que ellos dicen que ahora Colombia está combatiendo. Ahora van a ver la respuesta de Tillerson. Y luego solamente vamos a poner la pregunta de Bloomberg, que es la mejor. ¿Está bien? Vamos a ver a Tillerson ahora. Recuerden, Tillerson regañó a Santos antes de llegar, saliendo de Texas. Sí, y disculpa ahí, Mario, que hay un elemento, digamos, distractor que incluye Trump en la gira de Tillerson y que también le delimita lo que tenía que hablar con Santos, que es la amenaza de retirar las ayudas a los países que están enviando... Que Bloomberg pide que se le quiten. Claro, lo resalta, pero digamos, ese elemento que, digamos, distrae un poco también el eje con respecto a Venezuela, porque, digamos, es un asunto bilateral que también tienes que atender. Y Colombia, y digamos, eso también sirve para, digamos, visualizar cómo las cifras o cómo son esos elementos de amistad, porque, digamos, es un elemento fundamental, es que, por ejemplo, en el año 2008, con la crisis financiera, incluso un informe de la ONU resaltó que fue gracias al narcotráfico y fundamentalmente a Colombia y a Afganistán que la economía norteamericana salió del foso. Y otra investigación del año 2009 que incluso fue casi que... El lubricante, pues la droga es el lubricante. Exactamente, que no existe como economía ilegal, sino que marca su curso natural dentro de la economía. No solamente es utilizada para desestabilizar países
con Movimiento de Liberación, Sí, sino que también fue utilizada por el sector financiero. Claro, además que ofrece un rango de plusvalía mucho mayor que otros productos y materias primas como el petróleo. Claro. Es decir, un barril de petróleo te puede costar producirlo, depende de la región o el país, 13, 14, 15 dólares y lo vendes en 60. Claro. Un kilo de cocaína te puede costar menos de $1,000 producirlo y lo puedes vender en 30.000, 40.000 dólares. Es decir, el rango de plusvalía es mucho mayor. Pero con lo que te comentaba, para, digamos, delimitar esa relación de amistad de la que habla Santos, que en el año 2009 otra investigación de la ONU terminó confirmando que el sistema bancario estadounidense estaba lavando alrededor de 580.000 millones de dólares anuales. Es decir, nosotros lo que vemos, esas cifras de las que habla Trump, de una economía fortalecida, que ha crecido las bolsas de valores, también está vinculada a este negocio del narcotráfico y que también eso genera una asimetría. Una investigación de Roberto Saviano, un investigador con respecto a este tema que tiene un libro famoso llamado Gomorra, dice que el 96% de las ganancias se quedan en Estados Unidos y solo el 4% se queda en el país productor, que sería Colombia. Y digamos, esa es la expresión económica, pero también el narcotráfico alteró la demografía y la geografía de Colombia, sus relaciones de poder, sus relaciones políticas, sus relaciones culturales. Y eso nosotros tenemos al lado un vecino que está a punto de explotar, que está a punto de quedarse sin petróleo, que tiene como único centro de acumulación primaria de capitales el narcotráfico y que evidentemente... Y la explotación campesina. Y que el dato geopolítico es que nuestra frontera con Estados Unidos está en Cúcuta. Nuestra frontera hemisférica con los Estados Unidos está en Colombia. Correcto. Entonces, digamos, eso también, digamos, expresa lo que estaba diciendo Santos. Vamos a ver a Tillerson. Bueno, ante todo, permítale agradecerme, presidente Santos, por la bienvenida tan cálida que usted me ofreció en Colombia y por la oportunidad de tener una reunión tan positiva y poder intercambiar nuestros puntos de vista en diferentes temas. Y para mí es un placer estar aquí en Colombia visitándole hoy. Los Estados Unidos sabe que Colombia tenemos un socio que comparte nuestros valores democráticos y también un socio que es muy capaz también. Así que muchísimas gracias por la oportunidad de decir algunas palabras sobre las prioridades y sobre los temas que abordamos hoy y sobre las relaciones bilaterales. Nosotros hablamos sobre nuestras preocupaciones, sobre el aumento del cultivo de la producción de cocaína en Colombia, pero el presidente también me dio un informe muy positivo sobre los pasos que se están tomando y el avance que se está logrando nos sentimos muy alentados por lo que acabamos de oír y vamos a seguir trabajando con Colombia apoyándonos en estos esfuerzos y si le podemos ayudar de alguna manera, este es un desafío compartido para ambas naciones. Vamos a trabajar de forma mancomunada para poder socavar las organizaciones de narcotraficantes que afectan negativamente a los ciudadanos en Colombia y también afectan negativamente a Estados Unidos. Así que vamos a seguir trabajando en esa cooperación. Como usted bien lo dijo, nosotros hemos trabajado de manera conjunta con las fuerzas del orden de ambos países que nos ayudan a aprender a detener a estos delincuentes. El gobierno de Estados Unidos también sigue apoyando a las fuerzas policiales y fuerzas del orden de Colombia porque se hace capacitar más de 13.000 elementos y nosotros le agradecemos. Me dicen que hay un dicho, coño, que diga un norteamericano que diga aquí en Venezuela que maneja las fuerzas del orden. ¿Qué es eso? País ocupado. País ocupado. Vemos lo que hizo Colombia por América Central también, porque usted también mencionó la capacitación que nos ofrecen a ellos. Colombia ha sido un jugador muy importante para restaurar la democracia en Venezuela. El presidente habló sobre esto. Nosotros intercambiamos ideas de cómo podemos trabajar conjuntamente con otros países de la región a través del Grupo de Lima y también a través de la OEA para restaurar la democracia en Venezuela. Y nosotros, ese es nuestro único objetivo, es lograr que Venezuela vuelva a respetar sus instituciones y también llevar a cabo
elecciones libres, justas, para que el pueblo venezolano pueda expresar sus opiniones. Nosotros nos vemos muy afectados viendo qué es lo que está sucediendo en Venezuela. Es un país fantástico y también se nos rompe el corazón ver el efecto que esto tiene en Colombia, y le agradecemos los esfuerzos realizados por Colombia para abordar esta situación, porque son tantos los venezolanos que están pidiendo refugio aquí en Colombia, mientras la situación en Venezuela sigue deteriorándose. Vamos a seguir trabajando como socios, buscando una solución a esa tragedia que todos del cual todos somos testigos. También quiero agradecerle el apoyo de Colombia a nuestra preocupación sobre el programa nuclear de Corea del Norte, y les agradecemos también que Colombia haya enviado un representante a la reunión que se llama. Este es lo mejor. Colombia ahora va a participar en la reunión porque está apoyando a Estados Unidos para que Corea no siga haciendo bombitas. Kim Jong-un debe estar sumamente preocupado. Sí, está preocupadísimo. ¿Tú te imaginas al camarada de Corea del Norte preocupadísimo por esto? Porque Colombia va a participar. Qué bien. Lleva a cabo en Vancouver, y porque también es importante que Colombia apoyase los esfuerzos internacionales, y también esa declaración conjunta donde se plasmó claramente que Corea del Norte tiene que abandonar sus armas nucleares y desnuclearizarse. Y también finalmente quería recalcar una vez más el proceso de ingreso de Colombia a la OSD, y también subrayar nuestros esfuerzos para que Colombia pueda cumplir con los requisitos técnicos para poder ingresar a la OCDE, y una vez que se terminen de dar punto final a todos estos elementos técnicos, vamos a ayudar a Colombia a poder dar por terminado todos estos últimos detalles, y el presidente fue muy claro en el deseo de que Colombia ingrese a la OCDE. Una vez más, señor presidente, muchísimas gracias por su calurosa bienvenida y por haber dado de su tiempo para poder intercambiar ideas, que ha sido sumamente positivo. Gracias. Perdón, ahora viene, que tengo que pasarlo. El periodista de Bloomberg va a hacer una pregunta. La pregunta se la hace a Tillerson. Escúchese bien. Y quien responde es Santos. Obvio, le tocaron los intereses. Muy bien, a continuación se abrirá un espacio para preguntas por parte de los periodistas que nos acompañan la noche de hoy. Iniciamos con Nicholas Wadhams de Bloomberg. Wadhams from Bloomberg. Muchísimas gracias. Yo soy Nicholas Wadhams. Señor presidente, tengo una pregunta. Primero sobre cuál es el mensaje que usted escuchó y al que mayor énfasis le dio. La semana pasada el presidente Trump estuvo amenazando recordar la asistencia internacional a países que son países que están exportando drogas a Estados Unidos. No mencionó a Colombia por nombre, pero obviamente él dijo que los países están burlando de Estados Unidos y que hay que recortar toda esa ayuda. Entonces, después de escuchar un mensaje más moderado del secretario Tillerson, ¿a quién le cree? ¿Se siente usted confundido por estos mensajes opuestos? Y secretario Tillerson, usted ha dicho que la producción de coca se ha triplicado en los últimos 3 años. Los cultivos de Estados Unidos consideraría, tal como hizo el presidente con Pakistán y otros, Estados Unidos consideraría recortar la asistencia internacional a Colombia como medio para crear acción, y si se comprometió a no recortar la ayuda a Colombia durante su diálogo. Perdón, esto es bueno que lo aclaremos, fíjense bien. Trump amenazó con recortar las ayudas a aquellos países productores de droga, por ejemplo en este caso específico Colombia, que está diciendo tú, 92%. 92%. El campeón mundial. El campeón mundial, pues, nada más y nada menos que a Colombia. Pero no solamente eso, es que hay un motivo. Triplicaron, según Bloomberg, y ellos no lo niegan, triplicaron la producción de cocaína. Y eso es suficiente como para recortarle los gastos. Totalmente. El apoyo, la ayuda para el supuesto combate contra la producción de cocaína y tráfico de cocaína. Yo esto lo quiero resaltar ahorita porque quien va a tomar la palabra es Santos,
no es Tillerson. Pero yo quiero también agregar algo. En Estados Unidos, sobre todo en Miami, y todos los medios de Estados Unidos nos hablan de sanciones por narcoestado. Sí. ¿Quién es el narcoestado? Sí. De hecho, ahí hay una trampa, ¿no? Que es lo que nos han venido, o lo que quieren intentar hacer con Venezuela. Producto de todos estos males que tenemos nosotros en la frontera con Colombia, es decir, Táchira, norte de Santander, Maicao, Saravena, Conapuro, departamento de Arauca, norte de Santander y Táchira, que es donde realmente está el centro de operaciones, al utilizar direcciones IP o utilizar la banca privada para hacer todas estas transacciones con referente al narcotráfico, para luego acusar a Venezuela de que es un país, exacto, de que es un paraíso fiscal, que es un paraíso para el narcotráfico, cuando realmente es Colombia la que está sacando. Exactamente, por lo menos hoy en día Venezuela cuenta con un organismo de inteligencia financiera que está todos los días, nos consta, que está todos los días bloqueando direcciones, bloqueando cuentas, bloqueando, digamos, todas estas transacciones que sirven no solamente para el tema del narcotráfico en la frontera, sino para el financiamiento del dólar paralelo. Desde que se ejecutaron las operaciones, avión que pase por territorio venezolano inutilizado, y no aterrice, es derribado. Es correcto, así es. De hecho, disminuyeron los vuelos con material de narcotráfico, justamente porque Venezuela realmente tiene una firme decisión, el Comando Estratégico Operacional, el Ministerio de la Defensa, o sea, ejecuta la orden de derribar toda aeronave que no se identifique y toda aeronave que no quiera bajar a tierra. Vamos a ver la respuesta. Ojo, la pregunta era para Tillerson. La responde es Santos. Well, first of all, en primer lugar, no creo que el presidente Trump estuviese haciendo referencia explícita a Colombia, porque Colombia no se está burlando, no se está riendo de Estados Unidos. Todo lo contrario, nosotros estamos convencidos que estamos trabajando juntos, haciéndole frente a un problema, a un desafío que requiere la colaboración de ambos países. Como le dije, no existiría oferta de drogas si no hubiese demanda, y no habría demanda si no existiese la oferta. Entonces, Colombia no se burla de este tema, que es importantísimo para nosotros, porque de hecho es un tema de seguridad nacional. Nosotros hemos perdido nuestros mejores líderes, nuestros mejores periodistas, nuestros mejores jueces, nuestros mejores policías en esta guerra contra... Perdón, ¿por qué los han perdido? ¿Con la complicidad del narcoestado? Claro, es un narcoestado. ¿Cuánto? Tú me dijiste a mí una cifra que me alarmó. ¿Cuántos líderes de la guerrilla y de la oposición que están en este momento tratando de ir hacia la paz, que dicho sea de paso, el mismo Tillerson y el mismo Trump se quejaron de que las negociaciones de paz no habían sido aceleradas? ¿Cuánto es que es diario el promedio de muertos en Colombia que forman parte de grupos políticos de oposición? Bueno, según varios informes de algunas organizaciones independientes, cada día y medio muere un líder social, sea campesino, sindical o relacionado al respeto de los derechos humanos en Colombia. Y nosotros somos la dictadura. Más los desplazados, exacto. El narcotráfico. No hay ningún otro país en el mundo que haya pagado un precio tan alto en esta guerra contra las drogas. Guerra que el mundo declaró hace más de 40 años. Ningún otro país ha vivido lo que ha vivido Colombia, ni ha pagado lo que Colombia ha tenido que pagar. Yo espero continuar esta cooperación, una cooperación muy importante. Este es un problema global que requiere una solución multilateral y también requiere la cooperación de todos los países que sufren y padecen este tráfico de drogas tan dañino, tan lesivo. El secretario Tillerson me dijo en nuestra reunión que Estados Unidos está interesado en seguir trabajando juntos. Usted ha visto los resultados.
el monto de droga incautada en los últimos 2 años ha alcanzado niveles sin precedentes y es allí donde somos más efectivos. Vamos a parar ahí. Cínico. Es cínico. Yo quiero hacerte una pregunta. De paso, tengo que confesar que no los presenté ninguno de los dos. William Serafino, analista económico, político de Misión Verdad, y el camarada Daniel Quintero, documentalista y ducho en el tema de Colombia. Sí, señor. ¿Verdad? Ha hecho varios documentales sobre Colombia. Sí, correcto. ¿Ok? Ahora, yo quiero hacer una pregunta a William. ¿Por qué no hemos cerrado la frontera? ¿Y qué efecto tendría el cierre de frontera, sobre todo en el sector balcanizado, en el norte de Santander? Sí, fundamentalmente porque, bueno, se generó, como bien decías tú, ya estamos hablando de un problema que es transfronterizo, realmente. Y digamos que la frontera, digamos, como un recurso artificial, ya, digamos, está sobrepasado por una vida que ha vinculado a colombianos y también a venezolanos en la frontera. Ahora, fundamentalmente, el tema que se da ahí es que Colombia, fundamentalmente como ariete geopolítico de los Estados Unidos, digamos, a medida que están fracasando los recursos internos, incluso algunos recursos económicos, digamos, como estrategias e instrumentos políticos están fracasando, ellos obviamente están llevando el peso de la vocería y también el peso de ciertas acciones financieras a Colombia. Es lo que hemos visto. Cuando se dio la primera ronda de sanciones, los primeros países que acompañaron la medida fueron Colombia y México. Luego que Tillerson habló de que no se iban a reconocer los resultados en las elecciones venezolanas, salió Colombia inmediatamente a decir que tampoco los iban a reconocer. Es decir, yo creo que la jugada está bastante delineada en función de que a medida que van quemando a sus interlocutores internos, a medida que intentan debilitar la mesa de diálogo, a medida que intentan desconocer las elecciones y las victorias políticas y electorales del chavismo, Colombia se ubica como un actor fundamental. Ahora, el procedimiento o la táctica, menos como prospectivamente se podría avisorar, es simular un conflicto bilateral con Colombia. Simular un conflicto bilateral, es decir, los Estados Unidos también tienen un problema de costo político y de costo mediático. Lo hemos visto con la gira de Tillerson, cómo ha tenido que graduar ciertamente el tono por, digamos, algunas reacciones que no fueron, digamos, efectivas o que no lo acompañaron, y ha tenido que degradar un poco el tono con respecto a Venezuela. Entonces, digamos, ellos no pueden ir públicamente a decir nosotros vamos a utilizar a Colombia para una especie, digamos, tanto para el acompañamiento de las sanciones financieras como para alguna medida de tipo militar. Sin embargo, cuando estamos hablando de la simulación de un conflicto bilateral a partir de una operación de bandera falsa que se han venido trabajando ya Caracol, Semana, El Espectador, ya han venido, digamos, haciendo una cobertura especial a la frontera, tratando de demostrar como que es una zona insegura, que requiere, digamos, la activación de otras fuerzas militares para, digamos, poder resolver lo que está sucediendo allí. Ahora, el tema de ese cierre de frontera podría darle, a mi entender, una excusa a Colombia para poder, digamos, tener un verbo mucho más beligerante en esos términos. Y además que, digamos, que haría que el padecimiento de la gente en la frontera se podría incrementar. Ahora, hay un elemento también fundamental, que es cómo se intenta también arrastrar al Grupo de Lima en función de también un escenario electoral. Y hay un elemento también importante, que nosotros tenemos el precedente de la gira de Pence. Se instaló la Asamblea Nacional Constituyente, y Pence también hizo una gira similar, aunque por menos países. De hecho, estuvo en Cúcuta. Estuvo en Cúcuta, digamos, para articular el apoyo y el respaldo internacional a lo que fue la orden ejecutiva de Donald Trump para poder institucionalizar el bloqueo financiero contra Venezuela. Ahora, con la instalación de la mesa de diálogo, digamos, la recuperación de márgenes de gobernabilidad política y económica en el país, viene la gira de Tillerson otra vez a digamos, construir y articular respaldos para un posible, dependiendo de también cómo se maneje la política interna y energética de los Estados Unidos, para un posible embargo petrolero. Con respecto a la frontera, yo creo que sería, digamos, darle una excusa, y creo que algunos elementos podrían ser tomados en términos de nuestra política interna para hacer, digamos, digamos, para aminorar los efectos del contrabando. Sin embargo, eso también es una medida externa que en ese... Ahora hay una cosa también, quiero agregarle a esa pregunta otra, que se la hice a Daniel la vez pasada, te lo voy a hacer a ti. Ellos hablan de un corredor humanitario, ¿cierto? Y dicen que están pasando 500.000. Yo demostré con numeritos que eso es mentira. Que es mentira. Lo demostré el otro día. Yo tengo la cifra.
Y ellos siguen hablando de 500 a 1 millón, ya llegaron al millón. Sí, de hecho... Ellos están hablando del millón. ¿Cuál es el problema de que nosotros permitamos pues, ese corredor humanitario que se vayan 70.000, 100.000, 500.000 colombianos? Porque están pasando la mala aquí. Claro, bueno, totalmente. Igual como tú lo desmontaste, evidentemente es una cifra, por decirlo en algún sentido, chimba, obviamente. Sin embargo, ha habido movimientos del aparato de seguridad colombiano que también son importantes. Incluso ellos dicen que han ido a Turquía a pedir asesoría de cómo hacer un corredor humanitario. Y eso ya te establece, digamos, una coordenada de tipo bélica, porque Turquía fue durante mucho tiempo un corredor de armas hacia los grupos llamados rebeldes o oposición moderada, ISIS, que digamos se llamaban oposición moderada, pero todos terminaban combatiendo con ISIS o con Al-Qaeda, que después se llamó Frente al-Nusra y luego tuvo otra nomenclatura. Entonces digamos que te asocies con Turquía para pedir asesoría, acompañamiento técnico con respecto a ese corredor humanitario, cuando tienes un ejército privado, que es el paramilitarismo, actuando en la frontera, resguardando los cultivos de coca, incluso peleándose por el contrabando y por todos los fenómenos de lo que habla Daniel, evidentemente como que entra en un grado de sospecha que ese corredor humanitario pueda ser utilizado como una retaguardia o como una cobertura de tipo diplomática, de tipo humanitario, como su propio nombre lo indica, para poder emplear algunas operaciones de tipo militar. Incluso cuando ellos llevan el asunto de la ayuda humanitaria a la mesa de diálogo de República Dominicana, no es una política o, digamos, una intención propiamente de la oposición. Digamos, el año pasado, a finales del año pasado, fue introducido un proyecto de ley de ayuda humanitaria en el Congreso de los Estados Unidos, que está por pasarse al Senado. Y este plan de ayuda humanitaria le dice, o sea, el Congreso le dictamina la política exterior a la administración Trump y le dice a Nikki Haley que busque en el Consejo de Seguridad de la ONU un conjunto de sanciones multilaterales para que Venezuela se vea obligada a aceptar esa ayuda humanitaria, lo que significa realmente un recurso bélico. Incluso nosotros en Misión Verdad hicimos un seriado de videos que demuestran cómo ha sido el resultado de la ayuda humanitaria en Haití, en la República Centroafricana, incluso cómo ha servido de cobertura diplomática para intervenir militarmente un país. Entonces creo que en el marco de esa, digamos, de los referentes que se tienen con respecto a los corredores humanitarios y al desmontaje que tienes tú de la cifra, evidentemente están trabajando la CIA y otros, digamos, y también la Fuerza de Seguridad colombiana, que también tiene una propia doctrina que se dio, que se llama la doctrina Damasco, que tiene una cuestión que se llama el sistema de amenazas permanentes. Entonces ya no solamente Colombia como Estado y que digamos su utilización en contra o como frente diplomático y económico contra Venezuela, que es lo que hemos venido viendo, sino también como el principal frente militar para el control de la región. Correcto. Y Venezuela y los líderes sociales y todo lo que digamos pudiera perturbar el tema colombiano entran en ese sistema de amenazas permanentes. Entonces ya no estamos hablando de un elemento netamente diplomático que podría vociferar Santos en una rueda de prensa, sino que estamos hablando de una jugada militar que se podría estar abriendo como un frente, digamos, como una herramienta política contra Venezuela y que digamos que yo creo que esta ha sido Esa es la excusa. Esa es la excusa fundamental, como ha sido utilizado en Siria, como ha sido utilizado en Libia, que con la cobertura humanitaria no solamente han aplicado bombardeos, sino que le han dado una retaguardia y una cobertura a grupos terroristas. Así es. Rapidito tu opinión, nos vamos a ir al corte y regresamos con un video. Efectivamente, hace unos días, Mario, la señora Gabriela, diputada o exdiputada de la Asamblea Nacional, Gabriela Arellano, diputada por el Estado Táchira, le dio una complaciente y morbosa entrevista. Gaby Arellano. Gaby Arellano. Hay que ponerle Gaby. Gabriela, Gaby, sí. Le dio una morbosa y complaciente entrevista a la periodista Vanessa Davis, en la cual ella aseguraba y acompañaba una cifra. Ella decía que están saliendo por Táchira hacia norte de Santander unos 70.000 venezolanos diarios. Ajá. Ok, entonces quiere decir que cada 10 días estarían saliendo unos 700 venezolanos. 700.000. 700.000, perdón. Y cada 30 días, pues unos 2 millones aproximadamente. O sea, que quiere decir que en menos de 10 meses el país va a quedar completamente vacío. Las cifras de Gaby Arellano son aprendidas de la misma... Ahora bien. Lilian Tintori, ¿no? Totalmente, claro, desfasado completamente, casi irrisible, pero ellos están jugando ahí con un tema bien delicado, que es el tema. Ella está llamando a crear una de estas bases o campamentos humanitarios entre 50 y 70 en la frontera colombo-venezolana, es decir, 70 centros de acopio. Provocación. Exactamente. Entonces,
¿Qué pasa? Esto, por supuesto, que va a ser, digamos, va a estar en la mesa durante los próximos meses, sobre todo cuando recordemos que Colombia tiene elecciones presidenciales este año. No olvidemos eso. Entonces los ataques no van a cesar. Todo lo contrario, se van a incrementar los ataques, vamos a ver falsos positivos con miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que han desertado por diferentes razones, acusados de contrabando, etcétera, que va a ir montando Colombia. O sea, es decir, este ventilador de contrapropaganda hacia Venezuela se va a incrementar en los próximos meses. Ahora bien, tú dices algo muy importante, ¿por qué no cerramos esa frontera? Efectivamente, o sea, ya el Estado viene haciendo un esfuerzo gigantesco. O sea, hoy se capturaron, creo que fueron 112 millones de bolívares en efectivo que iban rumbo a la frontera. Hace unos días también que iban rumbo a las minas ilegales de oro en el Estado Bolívar, que ha sido, bueno, una lucha permanente que ha tenido el Estado. Ahora bien, ¿por qué Colombia no hace o no crea algo similar a lo que tenemos nosotros, que tenemos líneas de fiscalización, líneas de bloqueo en sus departamentos, fronteras con Venezuela? Quitando el negocio. Claro, para por lo menos esas más de 2.000 casas de cambio que funcionan, registradas, que hacen vida y que tributan a la DIAN, porque recordemos que ellos tributan impuestos también. Entonces es un gran negocio. O sea, el tema del dinero venezolano, todo este negocio, todos estos negocios ilegales que se dan en la frontera, tributan al Estado colombiano. Entonces, ¿por qué Colombia se está tan preocupada de la falta de efectivo en Venezuela o el incremento de precios que hay producto del dólar paralelo que se maneja en esa frontera? De hecho, han crecido en norte de Santander. El año pasado se abrieron 72 casas de compra-venta de oro en Cúcuta. Eso es un número alarmante que le estamos siguiendo en la pista, a ver por qué de pronto se hizo un negocio en norte de Santander, tener una casa de compra y venta de oro, que se suman a las más de 2.000 casas de cambio que hay en norte de Santander, más las 400 que hay ahí en Villa del Rosario, frontera con San Antonio del Táchira. Vamos a ir a un corte y ya regresamos, Por un mejor mañana anda con su pueblo. Bien, continuamos. Bien, ahí vieron, hubo un pase a República Dominicana. Eso tiene que ver muchísimo con la gira de Tillerson y con las presiones que están tirando a Estados Unidos. Se van, se reúnen, no podemos, sí podemos, no podemos, sí podemos. Ahí hay una alta dependencia de lo que decide Estados Unidos. Simple. Y nosotros, ya lo dijo el presidente Nicolás Maduro, lo dijo Diosdado Cabello, lo ha dicho todos los dirigentes. ¿Vamos a elecciones con ellos o sin ellos? Una cosa, Supercable, y yo quiero hacer una pregunta, es más, de hecho, esto lo quiero llevar a la constituyente. Yo soy constituyente y ahorita sí voy a hablar como constituyente. Supercable le quitó el sonido desde que comenzó el programa. Igual lo ha hecho con Diosdado, con el Mazo, igual lo ha hecho con ZK. Cada vez que hay un tema que es delicadito para los sectores fascistas, nos quitan el audio. Yo quisiera saber, y esto lo quisiera hacer yo como pregunta, ¿no?, a la constituyente, si una cablera de esta, Supercable, Intercable, que después no me manden una cartica diciendo que fue por problemas técnicos, nada de eso. Pero yo quisiera saber si una cablera de esta, y hago un llamado a Conatel, si una cablera de esta no demuestra con pruebas que tuvo una avería o de una falla técnica, si nosotros podemos no solamente multar, sino que yo creo que ya es hora de hacer un movimiento de usuarios que demande, no solamente por el mal servicio, sino por
estar silenciando la opinión del Estado. Y es la opinión del Estado y la opinión de los opinadores que estamos con la revolución bolivariana. Fíjate que, Mario, Valle Cochi y Santa Rosalía tiene 4 meses sin señal de supercable. Sin señal de supercable, 4 bueno, meses. sin señal de IPTV. 4 meses, Pues no, te apuesto todo, que tiene totalmente, todo. no, de Bueno, todo. Yo, 4 meses. Yo hoy estoy haciendo una propuesta. Creo que podemos hacer una especie de comisión de usuarios, que no solamente dirigirnos a Conatel, sino demandar a estas cableras primero por el mal servicio, segundo por silenciar lo que es la opinión de nosotros como comunicadores populares y del Estado, porque no es solamente a los programas que le hacen daño, y ellos lo saben, sino también silencian al presidente de la República. Yo creo que ya es hora. ¿Está bien? Bien, vamos a continuar. Sí, yo tenía dos elementos que se habían quedado en el corte, que es que el candidato, digamos, hay elementos de política interna que también son fundamentales para cómo se va a desarrollar el tablero geopolítico con respecto a Venezuela este año. Es que el candidato de Uribe, Iván Duque, y bueno, Uribe básicamente ha asumido la vocería y la propaganda de este candidato, dice que en función del tema del corredor humanitario, que los 316 millones de dólares que envía la ONU para fiscalizar los cultivos ilícitos sean utilizados para instrumentar este canal humanitario. Es decir, el jefe político del paramilitarismo histórico en Colombia está planteando que esta ayuda no sea para vigilar los cultivos, sino para instrumentar este canal humanitario. Y otro elemento que Frank Mora, subsecretario de Defensa de los Estados Unidos durante la administración Obama, fue el primero que dijo que posiblemente Rusia, de acuerdo a la globalización de este expediente, de Rusia como interventor global de procesos electorales, estaría interviniendo en las elecciones colombianas. Incluso se generó un comando militar digital para, digamos, generar ciberseguridad con respecto a un posible ataque cibernético por hacker ruso. Y algunos medios colombianos han venido perfilando el fake news y la opinión de que Maduro sería parte de esa estrategia de Putin y que también vincularía a México, incluso López Obrador. Han surgido algunas campañas de propaganda que intentan vincular pintas del PSUV en Caracas, apoyando a López Obrador. Y digamos que eso también tiene un trasfondo narrativo que también es importante visualizar, que no solamente el tema venezolano y que, digamos, también se encubre mucho, todo lo que dice Tillerson ahí es, digamos, la neolengua de encubrir los efectos negativos que ha tenido la campaña de bloqueo financiero, que está afectando no solamente a PDVSA directamente como empresa matriz de la economía venezolana, sino que está afectando la alimentación, la salud de la población. En este sentido, digamos, también ese eje narrativo ha tratado de vincular a Venezuela con Hezbollah, ha tratado de vincular a Venezuela con la hostilidad de Rusia y de China, y eso también que ha sido verbalizado por algunos actores como Luis Almagro y otras voces extremistas de los Estados Unidos que son artífices de las sanciones, como Marco Rubio y otros senadores del sur de la Florida, de buscar, digamos, una respuesta regional hacia Venezuela, porque no es el tema de Venezuela, sino el tema de Latinoamérica. El país como supuesto peligro a la región. Y ahí vemos, digamos, la finalidad del Grupo de Lima en su constitución y también la gira de Tillerson tratando de arrastrar la mayor cantidad de apoyo en meterle presión a la mesa de diálogo a los sectores de oposición para que no vayan al escenario presidencial y luego, digamos, tratar de posibilitar el escenario de un embargo petrolero. Sin embargo, y con eso quería cerrar este punto, que eso también, digamos, puede tener efectos contraproducentes. Recordarás que cuando se dijo por primera vez la cuestión del embargo, salió la Asociación de Fabricantes de Combustibles y Refinadores en Estados Unidos pidiéndole a Trump una carta pública que no hiciera el embargo porque sus refinerías están adaptadas a crudo venezolano. Correcto. Entonces, si van a traer el crudo de Canadá, tendrían que mezclar transporte marítimo y ferroviario, que aumentaría los costos sensiblemente. Entonces dijo, cónchale, no te tires esa medida porque, digamos, vamos a salir nosotros afectados. Pero suponiendo que se la tire, se tiran el embargo y otros países de la región apoyan esa política. Los 200.000 barriles que más o menos se está enviando a los Estados Unidos pueden ser recolocados en 90 días en mercados asiáticos. Fácil. Algunos diluyentes y aditivos que se están importando para la producción del mercado interno pueden ser sustituidos por el mercado asiático, por el mercado del Caribe o por otros países del OPEP. Y que además, digamos que el embargo busca cerrar ese capítulo de agresiones financieras, no solamente va a exponer a mayores costos políticos de la oposición venezolana porque están reconocidos como operadores de los Estados Unidos y todos los efectos que va a traer el embargo, que lo vamos a sentir
en caso de que llegue a ser en los precios, lo vamos a sentir en escasez de ciertos rubros, va a ser endilgado a la oposición venezolana. Entonces, digamos, creo que también ahí hay una especie de paradoja en cuál va a ser el próximo paso a tomar, toda vez que también muchos países de la región han dicho que, bueno, que una intervención militar no puede ser aceptada, incluso gobiernos que son también reconocidos de derecha. Cuando tengas veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. A ninguno de ellos le conviene una intervención militar en Venezuela, porque sería lo próximo que harían con ellos. Vamos a empezar por ahí. Segundo, la fuerza del fascismo, pues nosotros tuvimos un retroceso, y es verdad, y hay que aceptarlo. Tuvimos un retroceso con la caída de Cristina, con la caída de Cristina fue por vía de elecciones. Y hay una división allí de la derecha interna, que es también la que afectó. Con el caso de Brasil, no cae por elecciones, cae por un golpe de Estado. Igual que Fernando Lugo, Amparo. Igual que Lugo, igual que Honduras ahora mismo, que hay un fraude montado. Es decir, ¿con qué nos estamos encontrando nosotros? Con una Latinoamérica a la que el fascismo no le ha podido meter la mano completa. Y todos los mecanismos que ha utilizado para poder hacerse del poder son mecanismos todos ilegales. A excepción, repito, de las elecciones en Argentina, que obviamente en el momento en que porque hay algo que no pueden ocultar, William, que es los paquetazos que vienen inherentes a la toma de poder por parte de la derecha. Correcto. La obediencia al Fondo Monetario, la obediencia al Banco Monetario, al Banco Mundial. Vamos a ir un momento a prensa y ya regresamos. Continuamos. Fíjense, vean, rapidito. Yo ahorita les voy a pedir su opinión respecto a las declaraciones de Jorge. La oposición se acaba de dar un tiro en los pies. Se lo acaba de dar. ¿Quién no va a aceptar la preservación del Esequibo de acuerdo al Acuerdo de Ginebra? ¿Quién no lo va a aceptar? ¿Qué venezolano aquí no va a aceptar ese punto? Que es preservar eso. Segundo, y todo hace sospechar que el Esequibo, que es interés del señor Tillerson, correcto, director ejecutivo de la Exxon hasta el 2017, sí, señor, hasta el momento en que asume como secretario de Estado. Correcto. De interés del señor Tillerson con lo de la Exxon. Lo que llaman los abogados conflicto de intereses. Sí, beneficiando a esta gente. Yo no sé qué van a declarar ahorita, pero es verdad lo que dice Jorge. La mentira tiene patas largas. Patas cortas. Patas cortas. Y ese prontico se va a saber qué pasó allí. Lo que sí es cierto es que el operador principal que tomó el mando de repente, enviado por sus amos, fue Julio Borges, y es el que está boicoteando la mesa de diálogo. La mesa de diálogo. ¿Tu opinión? Sí, yo creo que hay dos puntos que se confirman y que son importantes analizar. El primero, que el chavismo es el que tiene la posición de dominio en la mesa de diálogo, porque aparte el vencedor es el que también impone sus condiciones y su escenario. La mesa de diálogo es un resultado a una agenda de violencia y caos mezclada con sanciones y bloqueo financiero, de la cual el chavismo, instrumentando mecanismos constitucionales como la Asamblea Nacional Constituyente, supo sortear, surfear y, digamos, darle un marco institucional a la resolución de ese conflicto. Obviamente, digamos, ese recorrido y ese trayecto es lo que hace que, digamos, la mesa de diálogo, el chavismo tenga esa posición de dominio sobre la mesa de diálogo. Y lo otro es la encrucijada, que también se le plantea a estos actores opositores, porque manejémoslos en dos escenarios. Firman el acuerdo, suponiendo eso. Toda la desconfianza generada en el CNE, los costos políticos de la violencia y de las sanciones, digamos, la euforia del verbo de que nosotros vamos a tumbar a Maduro este año, estamos por tumbarlo, esto es un régimen, esto es una narcodictadura, todo eso se está revirtiendo y todo eso se está poniendo su propio peso en República Dominicana. Entonces, poniendo el resultado que firman, es una victoria política no solamente del chavismo, una relegitimación internacional del Estado venezolano, un fracaso para Tillerson,
sino también una debilidad para su base opositora, que fue frustrada, a la que le mintieron descaradamente y que ahora están negociando con la supuesta dictadura que iban a tumbar. Es decir, firmar va a tener, en caso de que decidan tener un candidato unitario, va a tener implicaciones en la variable electoral, es decir, van a tener una caída en los votos, más de la que ya tienen. Además, van en un escenario donde los partidos, sus principales partidos políticos, a excepción de Acción Democrática, se han venido desmantelando producto de su agenda de violencia, incluso que también ha venido dándose reconocimientos tácitos a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Ante quién se legitimó la Acción Democrática? Ante un decreto de la Constituyente decretado, valga la redundancia, a finales de diciembre del año 2017. No firman o siguen jugando a la prórroga, mientras Rex Tillerson, que también uno de los sentidos de uno de los objetivos de esta gira era marcarles presión para que se fueran a la mesa de diálogo, si firma, o si no firma, también va a tener un resultado negativo. ¿Por qué va a tener un resultado negativo? Primero, porque es la decisión de los Estados Unidos desconocer un escenario presidencial para luego ellos justificar, porque fueron elecciones injustas, porque no son libres, porque no son transparentes, una arremetida económica mucho más brutal, un cerco diplomático mucho más intenso, que obviamente va a trasladar los costos políticos de esos efectos a ellos. Es decir, ¿cuál es el plan? ¿Qué es lo que está, diciendo entre líneas Tillerson? Aléjate, aíslate, cae en una situación de ostracismo. Maduro y el gobierno venezolano va a convocar las elecciones. Esto obviamente da la cancha para que Maduro vuelva a ganar las elecciones, el presidente, y evidentemente esto lo va a dejar en una situación de debilidad similar a la que lo dejó en el año 2015 cuando decidieron aislarse de las elecciones en 2005. Que no pasó nada. No pasó nada. Nosotros fuimos a la asamblea igualito. Exactamente. Y va a pasar ahorita. Entonces, en los dos escenarios, firmando o no firmando, significa una victoria política para el chavismo y mayores problemas y mayores encrucijadas en el tiempo por venir para la oposición venezolana. Porque si aquí, el hecho de no firmar, y si eso legitima y posibilita un embargo petrolero, ¿quiénes son los responsables de ese embargo? El chavismo. Es responsable de ese embargo, imposible que sea si está generando las condiciones. Exacto. Generó las condiciones de estabilidad política, está generando las condiciones de gobernabilidad económica y de respuesta directa a los efectos del bloqueo y está convocando unas elecciones presidenciales para dirimir el conflicto por la vía política. Y todo esto manteniendo constantemente el diálogo. Creo que si alguien ha mantenido el diálogo y ha sido coherente en ese sentido ha sido el presidente. Nicolás Maduro. Entonces, ¿pero qué pasa? Más de 600 veces son los llamados a diálogo por parte del presidente. Pero la oposición venezolana es el señor Juan con una pistola en su mano derecha y el señor Juan con un supuesto juego democrático en su mano izquierda. Pero son las manos del señor Juan. Es decir, dependiendo de lo que a ellos les convenga, es la agenda o es la mano que van a utilizar. Entonces, nuevamente va a desmovilizarse todo, esta simpatía que han generado a través de la comunicación política, a través de la contrapropaganda, a través de la falsa información, a través de todos estos elementos que han venido empujando, no solamente desde que ganase el presidente Nicolás Maduro, sino de años atrás. Es decir, desde toda esta andanada de propaganda que se dio en el 2001, sobre todo en el paro petrolero de diciembre del 2002, que captó un núcleo duro ya de personas que son adictos a hacer seguimientos incluso al vacío, porque los han llamado a no ir a elecciones, los han llamado a ir a la calle, los han llamado a ir a la calle otra vez sin retorno, los han llamado a cerrar sus empresas sin abrir nuevamente porque eso va a tumbar al gobierno. Nada de eso ha dado resultado. Hemos llegado al año 2018 con un presidente que se ha venido fortaleciendo en estos últimos años, que viene derrotando una agenda violenta, sumamente violenta, que viene derrotando toda una campaña altamente sofisticada para generar toda una matriz en el mundo entero de que en Venezuela hay una terrible dictadura, que no se respetan los valores humanos, los derechos a la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Y tenemos hoy en día a un presidente que va a elecciones y ellos saben que no pueden derrotarlo. O sea, les está pasando como al presidente Hugo Chávez, el comandante Hugo Chávez. Es decir, la única forma de derrotarlo es, mientras esté durmiendo, darle un palazo en la cabeza, porque no hay una forma de derrotarlo en elecciones. Es decir, el chavismo nuevamente vuelve a posicionarse a través de
todos estos planes que están en marcha, a pesar de que se boicotea, de que la oposición no dice absolutamente nada con el tema del dólar paralelo, ni quienes lo financian, no dice absolutamente nada de la violencia, no dice absolutamente nada incluso de los elementos terroristas que han venido apareciendo en estos últimos años, más bien los han acobijado. O sea, acobijaron a Loren Gómez Saleh en el año 2014, acobijaron a el general Ángel Vivas Perdomo, que también estaba haciendo llamados a la violencia y al terrorismo. Es decir, nunca se han desvinculado de la violencia, pero cuando van al juego democrático, inmediatamente son derrotados por el chavismo. Entonces ellos saben que eso es lo que va a ocurrir. Hay un punto ahí para complementar, un artículo escrito por Michael Penfold en Pro Da Vinci, uno de estos intelectuales cosméticos de la oposición, que digamos sacaba unos datos que digamos que viniendo de ese lado, le dan un mayor peso. Decía que el 95% de las personas que votan por el chavismo, es decir, su base política dura, están adheridos al carné de la patria, pero que el 31% de los votos opositores también tienen carné de la patria y podría cambiar la intención de voto hacia el chavismo. Es decir, uno de los elementos que nos permite, es decir, la mesa de diálogo nos permite valorar un conjunto de elementos que ha sido la reingeniería política que ha hecho el presidente Nicolás Maduro después de las agendas de caos y de violencia y las respuestas, digamos, concretas, específicas, a la población a medida en donde se incluye el tema de los bonos, se incluye el tema de los CLAP, se incluye el tema del 0800 salud. Es decir, es una gran reingeniería política y económica del escenario y del tablero que no solamente tiene implicaciones nacionales, sino también geopolíticas. Porque, como recordando esto que comentaba con respecto a los dos escenarios, en los dos escenarios pierden capacidad de liderazgo, sea por el ostracismo de no firmar, o sea exponiéndose a un CNE en el cual sembraron una alta desconfianza. Totalmente. Entonces, digamos, hay una encrucijada. Yo en este momento no quisiera ser Julio Borges, de verdad. Totalmente. O sea, mañana, por porque ejemplo, aparte no tiene piso político, ni piso... No, es que no tiene piso político ni con la extrema derecha, ni con lo que él está representando, ni con la derecha normalita que quiere ir a elecciones. Caso de Henry Falcón. Henry Falcón quiere ir a elecciones. Henry Ramos mismo quiere ir a elecciones. Claudio Fermín quiere ir a elecciones. Entonces, ¿con quién está retratado Borges? Fíjate bien, que él es el que toma digamos, el capitanea, pues, toma la dirección de la oposición venezolana en la mesa de diálogo. Y ha sido el principal factor desestabilizante dentro de la mesa de diálogo. De facto. Yo decía el otro día que este viajecito de Tillerson los iba a frenar. Y así fue. Tenía su timing político, la gira. Claro. Ellos iban viendo, escuchando. Fíjate tú cuándo frena completo. Ya lo dijo Jorge Rodríguez, después de una llamadita desde Colombia. Está Tillerson allí. Pero quedar delante del país, porque vamos a ser claros, en Miami, el señor Julio Borges, el señor Henry Ramos, y eso es dicho por por lo que llaman lo más granadito del fascismo mayamero, no los quieren. Entonces, ¿a quiénes están representando? ¿Y qué es lo que están buscando? Porque intervención militar, lo dudo. Y además que hay elementos de política real, Mario. O sea, nosotros ganamos casi todas las gobernaciones, casi todas las alcaldías. Es decir, en el interior del país, a un candidato opositor, un candidato chavista, sea joven, viejo, de edad media, lo revienta con 70% Ahora, de los votos. ¿Cómo se recompone esa derecha? ¿Cómo? Si sus liderazgos tienen esto, que está pasando allí en Dominicana. Y que Estados Unidos lo está sacrificando. Tener que obedecer a la llamada desde Colombia para poder reaccionar o para poder echarse para atrás en un preacuerdo que él ya, fíjate bien, el mismo Borges cuando se habló del preacuerdo, que el mismísimo presidente de República Dominicana dijo que sí se había firmado un preacuerdo. Y que luego el señor Julio Borges lo niega. Estaba iniciándose en ese momento, estaba pronunciándose Tillerson, Texas, y a punto de iniciarse la gira por Latinoamérica. Por Latinoamérica no, por los gobiernitos, gobiernitos, no pueblos. Recuerden esto siempre, gobiernitos, no pueblos, a favor y en comparsa con el gobierno norteamericano. Y hay un signo fundamental que es cómo Estados Unidos está sacrificando a la oposición venezolana. Es decir, está quemando a sus propios interlocutores porque saben que no les sirven. Es decir, ¿qué sale de ahí? Exacto. ¿Qué sale de ahí, William? Porque si van a un escenario electoral en las condiciones actuales,
todo lo que hicieron en 2017 se le va a revertir. Claro. Se le va a revertir. O sea, más allá del Twitter, más allá de la propaganda, hay un país real. Claro. Hay un país real que está siendo afectado por una agenda que tiene actores identificados. O sea, tenemos a Julio Borges reunido con McMaster, el asesor de seguridad nacional de Trump, pidiendo la sanción. Es decir, hay una actuación coordinada que está afectando la vida de los venezolanos. Entonces, los Estados Unidos obviamente no están interesados en que se firme un acuerdo para que pierdan las elecciones y dar la razón al chavismo de que ganó las elecciones en unas condiciones deseadas. Claro. Es decir, pierden muchísimo más. ¿Cómo ganan? Quemando a sus interlocutores, porque a Tillerson no le importa Julio Borges, ni al Departamento de Estado, ni a la CIA le interesa Julio Borges, ni Luis Aquiles Moreno, ni Henry Ramos Ayú, ni Porque Henry ellos Falcón. están apostando a esta fuercita, a ¿cómo se llama? A esta media luna. Claro, pero ellos están buscando producir un vacío político. Exacto, pero no lo han logrado. Claro. Igualito vamos a ir a elecciones. Exactamente. Pero digamos, ¿cuál es la agenda que se podría armar? Ellos están buscando producir un vacío político para llenarlo con violencia, con terrorismo focalizado. Incluso hemos visto lo que ha pasado recientemente con células paramilitares debidamente impulsadas por algunos medios de comunicación, reconocidas por algunas ONG como un frente político, podríamos decirlo, legitimado internacionalmente por algunos voceros, llenarlo con un mayor cerco financiero y diplomático y a lo interno con mayores arremetidas económicas. Es decir, hay un signo que con eso, digamos, yo quería más o menos concluir, que es que la estrategia de seguridad nacional de Trump para el año 2018, que es la que delinea las líneas gruesas de la geopolítica de Estados Unidos, fundamentalmente plantea no un enfoque diplomático y político, sino un enfoque militar. Es decir, el Departamento de Estado y Tillerson incluso está supeditado a la agenda de la CIA, a lo que dijo Pompeo cuando admitió que había entregado un informe sobre cuáles podrían ser los rangos de afectación de las sanciones que iba a aplicar Trump. Es decir, está supeditado al Departamento de Estado. Estaban apostando incluso al levantamiento militar. Exactamente. Está supeditado a la diplomacia, a una junta militar y a un nuevo signo de militarización de la política exterior que está planteando son recursos duros para el cambio de régimen en Venezuela. Que hay un analista, no sé, ruso, que habla de este retorno a la Guerra Fría por parte de la administración Trump. No es solamente el retorno a la Guerra Fría, sino el retorno posible como, yo diría que como opción, que es una opción fuera de lugar y es una opción que veo muy difícil que la puedan aplicar al retorno a las dictaduras militares en América Latina. Y va a ser bien difícil que lo hagan. Totalmente, porque incluso ellos están codificando una nueva forma de ejercer la violencia y ejercer el poder. Es decir, no únicamente desde el Estado-Nación. Ellos están utilizando las ONGs, los mismos, digamos, lobistas y gerentes de grandes corporaciones que comienzan a ser ubicados en puestos fundamentales del Estado, están utilizando los parlamentos, están utilizando los sistemas judiciales, están utilizando las privatizaciones y las reformas económicas para liquidar el Estado-Nación, digamos, como intermediario, como factor de mediación y, digamos, construir un aparato de gobierno privado que rebasa y que no está, digamos que el derecho internacional no legisla sobre ello. Es decir, que es lo que estamos viendo en Honduras ahorita. Es decir, es la negación de leyes, constituciones, reglas de juego por la aplicación dura de la violencia. Eso era lo que te decía William al principio. Fíjate bien, en América Latina, los pocos espacios que ellos han agarrado, han tomado, uno solo fue por la vía electoral, que fue Argentina. Uno solo. El resto ha sido por golpe de Estado, por vía parlamento o vía judicial. El resto ha sido así. El caso de es más, Ecuador, el mismo caso de Ecuador. Interna. En Ecuador, ¿qué dividió la CIA? ¿Qué tocó? Tocó la derecha de la Revolución Ciudadana. Correcto. Eso sumado a la derecha que le convenía que en el referéndum poder frenar a Correa, lo que hizo fue desnudar el tremendo poder que tiene Correa ahorita con el 36%, en un país en donde se ganaba con el 12%, camarada. O sea, ¿qué es lo que están atacando ellos? ¿Dónde? No han podido establecer ni un solo país, ni uno en toda Latinoamérica en donde tengan realmente unas elecciones, que hayan llegado por vía de elecciones de manera clara. No lo han hecho. No han podido. Y hay otra cosa que les pesa, que es un hándicap para ellos, les pesa muchísimo, que en el momento en que toman el poder necesariamente tienen que aplicar las medidas del Fondo Monetario. Totalmente. Y eso es contraproducente a los avances que ha tenido las revoluciones en América Latina. Por eso es que
lo que dice García Linera, viene una segunda oleada. Ellos no pueden sustentarse, o sea, sustentar el poder en medio de, primero, lo que acabamos de ver, el engaño a su propia gente. Correcto. Fíjate tú, la representación de la revolución sale de inmediato a hacer la declaración, pero nosotros no tenemos nada que ocultar, ni nada que estar, ni tenemos carta debajo la manga, en absoluto. Ahí están ellos devanándose los sesos, metidos en un cuartico a ver qué le declaran al país. Exactamente. A ver qué le declaran, y lo más probable es que declaren a la 1 o 2 de la mañana para que nadie se dé cuenta. Sí. Inventándose una. Una crisis de credibilidad muy terrible, profunda. terrible. Profunda. Nos vamos. Bueno, comentario. Inmediatamente, ¿qué es lo que nos preocupa para los próximos meses? De todos modos, yo voy a estar pendiente, pero yo quiero ver esa. Por favor, le agradezco a Macunaíma Cariña Radio 104.9 FM que esté pilas, porque quiero ver las declaraciones. Ojalá BTV pase las declaraciones de la oposición. Pues como tiene que ser, sí, tiene que pasarla. Pero yo quiero saber qué es lo que van a decir. Claro, lo que sí sabemos qué es lo que van a hacer es seguir encareciendo la producción, desacelerar la producción, elevando te voy a decir algo costos. de lo que no hablamos ahorita. Yo no creo que Dólar Today tenga mucha más vida. Le queda poco. Esperemos Dios que mediante. Sí. Pues se están dando golpes certeros, incluso en lo que está sustentado, que lo hablábamos en el programa pasado, Dólar Today, que estaba sustentado en el oro ilegal que extraen de Venezuela. Íbamos a hablar de una cosita, pero eso lo dejamos para después. Por ahí lo tenemos ya incluso con nombres ahí de quienes están llevando el efectivo a eso. Entre Brasil, sí, señor, y Colombia, han sacado oro de aquí, lo han certificado en esos países siendo oro venezolano. En Holanda está apareciendo oro venezolano que está llegando a Curazao, Aruba, y luego sale y están las trazas de ese oro y toda la investigación, y lo podemos demostrar con los documentos. Pero el tema es ¿qué viene ahora en adelante? Evidentemente van a seguir la misma estrategia, esto no va a cesar. Nunca van a cesar. Nadie ha dicho que va a ser fácil. Pero lo que sí es que hoy se dieron un tiro en los pies. Una derrota más. Sus lobbies están completamente descontrolados. Sus grandes corporaciones. Su amo les dio. Y me refiero. Lo que le falta son los trajes de cuero, compadre. Y me refiero directamente a látigo. A sus lobbies, me refiero directamente este gerente del ExxonMobil o personas como Nikki Haley. Esos tipos no tienen patria. Esos tipos no tienen país. Eso no tienen nada. Lo único que hacen es. A las corporaciones. Lo único que hacen es sacarle la lengua como un perrito y lamerle las botas de Estados Unidos. Mano, eso es todo. Totalmente. Y lo peor de todo es que la gente. Lo peor de todo es que la gente, la de ellos mismos, están cada día más decepcionados de estos cuadros que no son ni cuadros, ni políticos, ni nada. Así es. Son pura basura, compadre. Sí, como conclusión final, yo creo que en términos, digamos, regionales y globales, la encrucijada fundamentalmente está en el interés de liquidar el Estado-Nación y sustituirlo por formas privadas de ejercicio del poder y del gobierno, y que eso lo estamos viendo en América Latina. Ese interés, pero también estos nuevos frentes y estos nuevos ejes multipolares que han venido emergiendo de sostener esa figura del Estado-Nación para poder tener seguridad y para poder, tener una presencia institucional en términos de la competencia geopolítica por áreas estratégicas del mundo. América Latina es una por su gran cantidad de recursos, y creo que eso ya en este programa, tanto yo como tú, lo hemos dicho bastante. Y como conclusión política, sentirnos orgullosos, aunque todos estamos sintiendo los efectos del bloqueo financiero, de la agenda de sanciones de Borges, todos estamos en esa situación de estrés cotidiano de elementos sensibles, comida, medicamentos. Sin embargo, sentirnos orgullosos de que el escenario que hemos construido y de lo que acaba de decir el compañero Jorge en República Dominicana y el escenario político que construyó el presidente Nicolás Maduro para llegar ahí, para llegar acá, 2018, que no es poca cosa decirlo, que lleguemos fortalecidos,
debemos sentirnos orgullosos que fue gracias a nuestras propias claves y a nuestra propia imaginación política, que no nos enseñó un gobierno extranjero, que no tuvimos que llegar a apelar a un manual de izquierda convencional, que no le pedimos asesoría a ningún sesudo analista o intelectual de ningún lado, sino que realmente lo hicieron los autobuseros de este país, lo hizo la gente, digamos, que todos los días está enfrentando esta guerra, y que, bueno, valorar esas claves, esos códigos, porque son creaciones nuestras propias. Y un pueblo, claro, que ha empezado a entenderla, ha empezado a entender, ha empezado a ubicar quiénes son los que le están generando todas estas distorsiones. Un pueblo consciente. Me voy. Sí, señor, nos fuimos. Hoy estaba viendo yo a Vladimir Putin y decía que la diferencia entre los norteamericanos y el resto del mundo se refleja en una película llamada Lo que el viento se llevó. Yo me quedo, o sea, seguí escuchando a Putin para ver qué explicaba. Y decía, bueno, en esa película la protagonista dice, jamás volveré a pasar hambre, de manera individual, ella. Y ellos no han entendido que lo nuestro es colectivo. Es correcto. Y es verdad. Como decía Alfredo Jalife, que hoy tenía un videíto de él, de cómo combatir al imperialismo. Vamos a tener que pasar por encima de la lógica imperial y de la lógica del capitalismo. Es decir, tenemos que rodearlos. Tenemos que crear nuevas formas de intercambio comercial con los países aliados. Pasar por encima de la lógica del sistema financiero mundial. Nuevo paradigma económico. No pasar por sus cuentas, por las cuentas en donde ellos nos puedan bloquear. Ahí está el petro. Ahí está el petro. Y que ha movido un conjunto de cosas que serán para otro programa, pero las respuestas... Bueno, estás invitado ya, pues vamos a hablar del petro. Bueno, fuego. Te tienen que meter un puñal. Con mucho gusto. Ok, nos vamos, chao.